Buenos días, licenciado. Nosotros somos el grupo número 12, conformado por Julián Cámpara, Andrea Escobar, Mónica Escobar, Jimena Rivas y su servidora Jennifer González. El día de hoy hablaremos acerca del xilema. A través de los años, las plantas han tenido que evolucionar para poder sobrevivir. Hace 500 millones de años, las primeras algas verdes evolucionaron para dar lugar a las primeras plantas terrestres, las briófitas. A través del tiempo, estas enfrentaron dificultades relacionadas con la retención y la obtención de agua. Por esto, las plantas evolucionaron para formar un sistema vascular. Este sería capaz de comunicar todos los órganos del cuerpo de la planta. Este sistema vascular está formado por el xilema y el floema. El xilema es el encargado del transporte de agua y minerales, por lo que se estudiará sus elementos que pueden ser vasculares y no vasculares, sus funciones, la ubicación y el mecanismo de movimiento de agua. Como objetivo general, encontramos identificar y describir las células que constituyen a los tejidos vasculares y no vasculares por los que está conformado el xilema en las plantas. Entre los objetivos específicos tenemos determinar la localización de cada uno de los elementos vasculares y no vasculares presentes en el xilema, así como la función de cada uno de estos, comprender cómo se desplaza el agua y las sales minerales a lo largo de la planta por el movimiento en el xilema, y por último, reconocer las estructuras relacionadas con el mecanismo de transporte de agua en las plantas. Bien, es importante también hablar sobre los elementos vasculares. Para ello hablaremos antes sobre el xilema. El xilema es el tejido principal conductor de agua y sales minerales. También es importante decir que el xilema está constituido por tejidos vasculares y por tejidos no vasculares. Sobre los tejidos vasculares podemos resumir diciendo que los elementos que lo constituyen son células que en su madurez mueren, únicamente quedan sus paredes gruesas lignificadas que forman tubos a través de los tubos huecos, perdón, a través de los cuales el agua puede fluir con relativa poca resistencia. Estos se dividen en traqueidas y en elementos de los vasos. Las traqueidas son células alargadas con extremos reducidos. Estas se alinean para formar un sistema continuo en los cuales se da la conducción del agua. Estas presentan punteaduras a través de los cuales las traqueidas adyacentes se da el flujo del agua y minerales cuando una está ya sea encima, por un lado o debajo de la misma. Sobre los elementos de los vasos vamos a mencionar que estos son más amplios, más cortos y menos reducidos que las traqueidas. Estos pierden una parte de su pared celular en los extremos, lo cual permite el flujo de agua y minerales en la planta. Es importante mencionar también que los elementos de los vasos también presentan puntaduras, lo que permite el flujo de agua de vaso a vaso. Estos conducen los minerales y el agua de una forma más rápido que las traqueidas. Sin embargo, eso también representa un peligro para el vegetal debido a que pueden formarse burbujas de aire, lo que eventualmente puede evitar la conducción de las sustancias mencionadas anteriormente. Como se mencionó anteriormente, el xilema también cuenta con tejidos no vasculares. Estos son de naturaleza parenquimática o esclerenquimática. Las células parenquimáticas se organizan en los tejidos conductores de dos maneras. Los radiales forman filas o radios perpendiculares a la superficie del órgano. Son células elongadas en la dirección del radio y conectadas por una gran cantidad de plasmodesmos que permiten su comunicación con otras células. Con frecuencia estas células almacenan sustancias como almidón, aceites, taninos, agua, nitrógeno y cristales, y desempeñan funciones de comunicación entre el xilema y el floema. El parénquima axial está formado por células que se originan de células fusiformes. Estas células largas o la hilera de células isodiamétricas se disponen paralelas al eje longitudinal del tallo. Las fibras esclerenquimáticas son células esclerenquimáticas largas y estrechas con extremos aguzados que pueden encontrarse en diversas partes de las plantas. Tienen paredes secundarias lignificadas y varían en tamaño, forma, estructura y el espesor de sus paredes. Estas se clasifican dependiendo de si están incluidas o no en el xilema. Las hilares son aquellas que forman el tejido complejo del xilema primario y secundario y se clasifican en fibrotraqueidas y fibras libriformes, mientras que las extracilares varían en longitud con extremos romos, afilados y ramificados que se superponen, lo que les otorga cierta resistencia al conjunto. Sus paredes son muy gruesas y se encuentran en cortezas de tallos y raíces. Ahora vamos a hablar sobre el movimiento del agua y de los minerales en el xilema. El movimiento de los iones a través de las membranas puede también desplazar el agua, la cual se traslada hacia la raíz debido a que ésta posee un potencial agua más negativo que el de la solución del suelo. El agua se mueve del córtex de la raíz hacia la estela debido a que la estela presenta un potencial agua más negativo que el de
que la del córtex. El agua y los minerales del suelo pueden pasar a través de los tejidos térmicos y fundamentales por dos vías. La primera es la del apoplasto, que consiste en las paredes celulares que yacen fuera de las membranas plasmáticas y de los espacios intercelulares que son comunes en diversos tejidos. El apoplasto forma una malla continua en la cual el agua y las sustancias disueltas pueden fluir y difundirse sin tener que cruzar nunca una membrana. El movimiento de materiales a través del apoplasto carece entonces de una regulación hasta que alcanzan las bandas de Caspari en la endodermis. La segunda vía es la del simplasto, en la cual el agua y las sustancias atraviesan el citoplasma continuo de las células vivas conectadas mediante los plasmodesmos, y las membranas plasmáticas selectivamente permeables de las células de los pelos radiculares controlan el acceso al simplasto, de modo que el movimiento del agua y de las sustancias disueltas hacia él está bien regulado. El agua y los minerales que pasan desde la solución del suelo a través del apoplasto pueden llegar hasta la endodermis. A medida que los iones minerales se mueven hacia las paredes celulares, el potencial del agua en el apoplasto se vuelve más negativo, y así el agua se traslada hacia afuera de las células y hacia el apoplasto por ósmosis. En otras palabras, el transporte activo de los iones mueve a los iones directamente y el agua los sigue pasivamente. El resultado final es que el agua y los minerales culminan en el xilema y que constituyen de la savia xilemática. Teoría de transpiración, cohesión y tensión. Después de entrar en el xilema de las raíces, el agua y los minerales deben subir a las regiones más altas de la planta. El flujo en masa hace que los líquidos suban por el xilema de la raíz al tallo y las hojas en las plantas terrestres. Puesto que los minerales están disueltos en el agua, son transportados pasivamente al fluir el agua hacia arriba. Según la teoría de cohesión-tensión, el agua sube por el xilema impulsada por la transpiración, la evaporación de agua de las hojas. La pérdida de agua por evaporación de las hojas indirectamente genera una fuerza de tracción, la tensión, sobre el agua en el apoplasto de las hojas. Los puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua determinan que la savia en el xilema esté suficientemente cohesionada para superar esta tensión y elevarse por el flujo de carga. La concentración de vapor de agua en la atmósfera es menor que en la hoja. La tensión incrementada en la película superficial atrae más agua hacia las paredes celulares, reemplazando la que se pierde. La capacidad del agua para ser empujada hacia arriba a través de tubos diminutos determina una sorprendente cohesión de agua, la tendencia de las moléculas de agua a unirse entre sí a través de los puentes de hidrógeno. Ahora vamos a explicar la infografía. En nuestra infografía se buscó resumir de la mejor manera nuestro tema, dejando en ella la información más relevante sobre el xilema y la división de sus tejidos en vasculares y no vasculares, asimismo de las clasificaciones que hay dentro de estos tejidos. Se buscaron imágenes que incluyeran todos los tejidos y se incluyó una breve explicación sobre el procedimiento que sucede en el movimiento del agua en el xilema. Así también se colocó un pequeño comentario acerca de la teoría de tensión-cohesión, ya que influye en este movimiento. Gracias.